Bajo el puente del troll. Ha llegado el turno de hablar del final del Evangelio del pseudo Mateo. Esta es la tercera parte que le dedicamos a este Evangelio en esta temporada y también será la última. Definitivamente, quizá es una de las más esotéricas de todas las partes del Evangelio del pseudo Mateo que hemos visto hasta ahora. Jesús ya ha nacido y comienzan los milagros de Jesús, que más que milagros a rato parecen ser excentricidades, curiosidades y, por qué no decirlo de una vez, asesinatos. Bienvenidos a este episodio de Bajo el Puente del Troll, donde por fin le damos cierre al Evangelio del pseudo Mateo, antes de continuar con el Evangelio de Santo Tomás, que será un poco más breve. El Evangelio del pseudo Mateo, como ya saben, abarca desde la infancia de María hasta cierta edad de la infancia de Jesús, cerca de los 12-13 años de edad de Jesús, que es el punto en el que se conecta con las escrituras bíblicas del canon. Comenzamos el día de hoy hablando del episodio de los ídolos de Sotina. Los ídolos de Sotina fue un hecho que debió haber sido muy sonado, que solo se conoce a través de este Evangelio del pseudo Mateo. Jesús estaba cada vez más parlanchín, podríamos decir, y comienza a mantener algunos diálogos con José mientras su familia se acerca a Egipto. Si tienen dudas de qué tan parlanchín estaba, bueno, les recuerdo que Jesús tendría unos 2, quizá menos de 3 años de edad a estas alturas, que es normal para que un niño humano hable, pero no para que sea tan elocuente, ni parlanchín, ni para que sea testigo de tantos eventos sobrenaturales. Jesús, José y María se acercaban a Egipto a través del territorio de Sotina, donde por alguna razón que el Evangelio no explica, decidieron pararse en un templo. Un templo que no era judío. Era un templo egipcio donde encontraron 365 ídolos que se correspondían con todas las deidades y festividades distintas de su respectivo calendario. Pero nos dice el pseudo Mateo que en el momento en el que el pequeño niño Jesús pisó el suelo de este templo en Sotina, María y José vieron caer frente a sus ojos en pedazos a todas y a cada una de las estatuas que estaban ahí en el templo y que se desplomaron como comprobación de la cristianidad irrefutable del pequeño Jesús, el nuevo Salvador. 365 ídolos de piedra, no se especifica el tamaño, pero asumimos que de buen tamaño, que de repente se hicieron polvo. Un hecho que yo pensaría ha sido múltiples veces comentado a lo largo de la historia y que tendría múltiples registros, sobre todo en la literatura egipcia, donde tal hazaña de contradicciones de fe, podríamos decir, se resguardó en los anales egipcios. Tal vez no. Este anexo del Evangelio agrega que esto sucedió en relación con la profecía de Isaías, que dice: He aquí que el Señor vendrá sobre una nube ligera y entrará en Egipto, y todas las obras de la mano de los egipcios temblarán ante su faz. Por supuesto, ya sabemos que el Dios judeocristiano y los egipcios han tenido sus roces antes. Si no, pregúntenle a Moisés,
que también tuvo ahí algunos roces con los egipcios y que tuvo que vagar por un tiempo, unos cuantos añitos, con su gente por los roces previos que tuvieron. Hubo algunas plagas relacionadas. Lo más probable es que esta profecía de Isaías haga referencia a la querella del Dios del Antiguo Testamento con los egipcios, que fueron esclavistas de judíos en su momento, y no que hiciera referencia directa a Jesús. Pero recordemos que en estos evangelios por lo general se agregaban episodios completos para cuadrar con ciertas frases, ciertas profecías de los textos más antiguos del judaísmo y avalarse de esa manera. Afrodisio, que era en ese momento el gobernador de Sotina, la ciudad por la cual estaban atravesando la familia para llegar a su destino, presenció junto con sus tropas la caída de los 365 dioses dentro de su templo. Y en vez de cuestionarse lo que había sucedido, de buscar una explicación, de arrestar a esta familia, de preguntarles qué diantros hacía su niño mágico ahí adentro, vio a Jesús en el templo y sin razón alguna, por yo la llamaría comodidad narrativa, decidió tenderse en el piso y comenzar a adorar lentamente a Jesús, diciendo: si este no fuera el Dios de nuestros dioses no se posternarían ante él. Una simple confirmación, ¿no? Y una alabanza gratuita, ¿no? Jesús demostró que era el Dios de los 365 dioses egipcios en un solo acto a sus 2 años de edad. ¿Qué más poder que se necesita, no? De inmediato y sin más explicación, el pseudo Mateo nos dice que luego de esa adoración, absolutamente toda la ciudad de Sotina se convirtió a creer en el Salvador cristiano y que todos los que lo vieron en su camino se postraron frente a él. De nuevo, una enorme exageración. Eventualmente la familia vuelve a Judá porque el Evangelio nos dice que todos los hombres que habían deseado muerto al niño habían muerto primero. Esta, por supuesto, va a ser una referencia a Herodes, ¿sí? Nos están aclarando que Herodes había muerto. Pero a manera de dato curioso, creo que debemos, por el contrario, saber que Herodes Antipas, el regente que mandó matar a todos los niños menores de 1 o 2 años de edad, dependiendo de la versión del Evangelio, nació en el año 20 antes de la era común, que en este caso sería quizá pertinente decir antes de Cristo, aunque tampoco es pertinente, y se sabe por registro que murió en el año 40 de la era común. Eso significa que, bueno, vivió unos 60 años de edad, sí, es posible, es totalmente factible, cuadran los tiempos, tiene sentido, pero no cuadra con lo que dice este evangelio. Si Jesús tenía 2 a 3 años de edad en este evangelio, y el evangelio aclara que afortunadamente la familia pudo regresar a Judea porque todos los enemigos del niño ya habían muerto, esto es una inconsistencia cronológica seria. Herodes no iba a morir por otros 38 años más. Y como otro dato curioso de esto, recordemos también que el Cristo histórico no nace sino más o menos hasta el año 4 de la era común. Es decir, según el registro que se hizo del registro del que hablamos previamente, el registro romano, frente al cual José y María fueron y registraron al chamaco y a toda su familia, sí hubo un Cristo histórico y sí coincide con la única figura de este registro que se tiene. Cristo, o Jesús, o Yeshua, como quieran llamarlo, nació más o menos 4 años después de su propio nacimiento. Cosa que es muy confuso, si me lo preguntan a mí. Y bueno, claramente, como dije antes, tampoco existe ningún otro registro histórico de la caída de los ídolos de Sotina. La única mención que yo pude encontrar de esta caída fue precisamente en el Evangelio del pseudo Mateo, por lo que este evento, que claramente no pasaría desapercibido en toda una ciudad, no existe en ningún registro histórico de esta ciudad. Es un poquito curioso que estemos hablando del año 4 de la vida de Jesús. Más bien, yo estaba mencionando que Jesús realmente nació en el año 4 de su propia cronología. Pero en el año 4 nos dice este Evangelio del pseudo Mateo,
A sus 4 años de edad, Jesús regresa finalmente a Judea. Aún así, aunque no sean los 3 años, sino los 4, se desfasa terriblemente con la muerte de Herodes. Bueno, y Jesús comienza a rodearse de otros niños en la comunidad a la orilla del río Jordán. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Es precisamente estando ahí Jesús un día a las orillas del río Jordán, jugando con la arena suave y clara de la orilla del río, que el niño toma una azada, es decir, un asadón, algún pequeño palo puntiagudo, y comienza a hacer surcos en la arena. Y luego cava con su asadón varios hoyos o huecos por los cuales redirige el agua y va haciendo como un juego de pequeñas lagunas, como lo haría un niño de 4 años jugando al borde de un cuerpo de agua. Fue en ese momento que Pseudo Mateo nos dice que otro chiquillo, que claramente, estas son las palabras directas del Evangelio, que claramente era el hijo mismo del diablo, obstruyó uno de los caminos de agua que Jesús estaba construyendo hacia uno de sus pequeños laguitos en la arena. Y entonces, como se le va a hacer costumbre al pequeño Jesús Damián, asesino serial de 4 años de edad, Jesús le dice al otro niño: sea la desgracia sobre ti, hijo de la muerte e hijo de Satán. ¿Cómo te atreves tú a destruir las obras que yo hago? Y en ese momento, el pobre chamaco que había querido jugar con Jesús cae muerto. Por supuesto, este incidente nos va a remitir directamente al incidente de los pájaros, del cual ya hablaremos en este y en otros evangelios. Y por supuesto, este incidente de asesinato tendrá un desenlace similar. Los padres del chamaco asesinado fueron a quejarse con justa razón con José y María y les dijeron que su hijo había matado a otro niño. José le confiesa en secreto a María que le da miedo hablar con Jesús. Y créanme, si yo fuera hijo de un niño con poderes sobrenaturales que doma leones a los 2 años de edad, también sentiría un poco de pánico sabiendo que yo no le caigo muy bien. Y definitivamente, la relación de Jesús con José en estos textos nunca es buena, nunca es la más positiva. Bueno, José le dice en secreto a María que le da miedo el niño y que no se atreve a regañarlo, a hablar con él, y María se convierte en la figura intercesora por la que es conocida globalmente, y va con el pequeño Jesús asesino serial y le dice: oye, ¿por qué provocas contra nosotros el odio del pueblo y nos has abrumado con la cólera de los hombres? ¿Por qué haces que la gente se empute con nosotros, baby Jesus? Y Jesús, en vez de responderle a su querida madre con suavidad y responsabilidad, le dice a su madre que entienda que él asesinó al otro niño porque se merecía la muerte, porque cualquier persona que afecte sus obras, que son las obras de su padre, merece morir. Un mensaje claro de poder y de prepotencia de un Dios que cuando crece se convierte en una especie de figura un poco más romántica y amorosa. Entonces, uno puede entender perfectamente por qué estos evangelios quedaron fuera del canon. María, por supuesto, convence a Baby Jesus de revivir al hijo de la otra familia, sabiendo que puede. Jesús fue entonces llevado por sus padres con la otra familia, tocó el cadáver del niño y le dijo: levántate, hijo de la iniquidad, que no eres digno de entrar en el reposo de mi Padre, porque has destruido las obras que yo he hecho. O sea, entendamos esto un momento. Jesús revive al niño, pero lo revive no porque esté enteramente de acuerdo con que no debió haber asesinado a un niño por jugar con él o por arruinarle su jueguito. Jesús lo revive porque le dice: bueno, te voy a sacar de la muerte porque no te mereces el cielo. Y seguro te moriste y te fuiste al cielo, entonces te voy a sacar del cielo y ya no te merecerás ese cielo. Eso significa que Baby Jesus condenó a este niño al infierno perpetuo, que cuando muera a los 60, 80 años de edad, este chiquillo se va a ir al infierno porque cuando tenía 4 años de edad le pisó el laguito a Jesús. No lo sabemos, pero esa parece ser la intención. El niño asesinado tendría, asumimos, unos 5 o 6 años de edad.
Y Jesús, luego de haber revivido al niño, se fue de nuevo a jugar a orillas de las aguas del río Jordán, a hacer lagunas, mientras la familia de este niño y el niño lo observaban de lejos. Y si yo hubiera sido ellos, me hubiera mudado de Judea para no estar cerca de este pequeño asesino serial. Y lo llamo pequeño asesino serial porque esta recién mencionada va a ser apenas la primera víctima de Jesús. Por supuesto que la siguiente es la que Pseudo Mateo nos incluye en lo que debe ser uno de los episodios más conocidos dentro de toda la infancia de Jesús, que es el famoso incidente con los gorriones, en el cual Jesús está durante un sabbat jugando con lodo. Sale, se pone a jugar y recordemos que el sabbat es el día de descanso judío. Los hombres no deben laborar, las mujeres no deben cocinar, los niños no deben jugar, todo el mundo debe estar en reposo y en oración, haciendo una especie de reminiscencia al día de descanso en el mundo. Bueno, Jesús decidió pasar su tiempo libre, muy su pedo, jugando con lodo y haciendo gorrioncitos de lodo. Tomaba el lodo entre sus manos, lo apretujaba, le hacía una cabecita y formó, nos dice esta versión, 12 gorriones. Por supuesto que este número no es azaroso, hay que comprenderlo. Este número, por supuesto, que va a ser una especie de juego con los 12 apóstoles, y eso nos indica también muy claramente que este es un texto escrito a posteriori de la existencia, de la creencia de que existieron 12 apóstoles. Entonces, bueno, Jesús forma estos 12 gorriones y varios niños que andaban por ahí lo ven y se quejan porque era el sabbat, era sábado y tenía que ser un día de descanso, y Jesús estaba formando cosas, estaba forjando algo, estaba haciendo algo. Y finalmente uno de estos chamacos chismosones ortodoxos lo acusó con José. José, que además, recordemos, es la última persona que quiere que le lleven el chisme de Jesús porque le tiene pánico. Bueno, va este niño con José y le dice: oye, ¿cómo le permites a tu hijo trabajar en sábado? ¿Qué te pasa? Tu hijo hizo 12 pajarillos utilizando una herramienta y no debemos usar herramientas en el sabbat. Así que José, tratando de evitar un incidente social, fue y de inmediato regañó a Jesús, quien volteó a ver con desprecio a su padre postizo. Tomó una de sus aves en las manos y le dijo: volad. Y el gorrión voló y de inmediato los otros 11 gorriones cobraron vida y volaron. No solo me parece la imagen más aterradora de Jesús, me parece que es un desafío directo a José. No el único, pero sí uno muy agresivo. ¿Qué? ¿Crees que no puedo hacer esto? Pues mira lo que puedo hacer. Yo puedo dar vida en el sabbat. Tú no puedes hacer nada y no puedes detenerme. Era Daniel el travieso a la 20 potencia y con poderes sobrenaturales. En evangelios futuros vamos a ver que este incidente de las aves y de las lagunas se mezclan o se repiten o se combinan. Es muy común que esto suceda con evangelios que están basados o inspirados en otros. De la misma manera como sucede con las leyendas populares, con todo Vox Populi, ciertos de estos evangelios se infectan y algunos de estos eventos que son muy similares se confunden. Jesús jugando con lodo a las orillas de un río, Jesús jugando con arena a las orillas de un río, y de repente los dos episodios por accidente se confunden, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo más adelante esto se vuelve una especie de mezcolanza. Y vamos a ver cómo en episodios futuros en los que Jesús, el asesino serial, está matando niños, José también guarda su distancia y es María quien tiene que interceder por él. Y no en todos los casos, como en el siguiente que hace falta mencionar, no en todos los casos María como intercesora logra salvar una vida. ¿Qué pasó inmediatamente después? Bueno, viene en el Pseudo Mateo una repetición curiosa. Otra vez se repite el evento de las pequeñas lagunas, justo como les decía ahorita, ¿no? Entonces Jesús está otra vez jugando en el borde del Jordán con un asadón y no sé si este es un error
del copista. No sé si es una repetición intencional, no sé si realmente se pensó como que se consideran como eventos distintos. Lo que sí sé es que es muy similar. Pero en esta versión, el niño que acusa a Jesús de estar haciendo algo en el borde del Jordán tiene nombre. Bueno, más que tener nombre, tiene abolengo. Se identifica como el hijo de Anás. ¿Esto les dice algo? A mí me dice algo importante. Hay dos nombres importantes que van a estar eternamente vinculados con la muerte final de Jesús, o la muerte parcial, podríamos decir, porque no fue la final. 3 días después ya andaba otra vez por ahí. Hay dos nombres que se van a vincular eternamente con este evento. Uno es Caifás y otro es Anás. Anás y Caifás fueron los dos sacerdotes judíos que ayudaron a llevar a Jesús frente a las autoridades romanas y finalmente fueron responsables por su crucifixión. Fueron ellos quienes le pidieron a Judas que traicionara a Jesús. Por lo tanto, no es incidental y es bastante premonitorio, comillas, el evento que vamos a relatar. El mismísimo hijo de Anás, quien después sería el asesino intelectual de Jesús, muere en este evento, ¿no? Entonces Jesús está nuevamente jugando junto al río Jordán y al verlo, el hijo de Anás, que Anás era amigo de José, este es un dato interesante, le dice, oye, pues ya bájale, pues mira, no puedes hacer eso, hoy es sábado, bla, 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 todo lo mismo. Y Jesús le contesta, súper fuerte, le dice, grano execrable de iniquidad, hijo de la muerte, oficina de Satán, a buen seguro que el fruto de tu semilla quedará sin fuerza, tus raíces sin humedad, tus ramas áridas y tú sin sazonar. Ok, pausa un segundo. Me encanta la frase oficina de Satán. Me encanta, uno, no solo porque desde una perspectiva muy cómoda me puedo imaginar perfectamente a Satán trabajando en una pequeña oficina con una tacita de café, así como best devil ever, no sé. Pero dos, me encanta por lo que significa. Oficina de Satán. Eres el lugar, tú, hijo de Anás, eres el lugar donde Satán labora. Eres el medio satánico. ¿Sí? Entonces me parece una gran ofensa, aunque están muy fuertes las palabras de Jesus Serial Killer. Y le dice finalmente, tus raíces quedarán sin humedad, tus ramas áridas y tú sin sazonar. ¿Qué le dijo? Básicamente te vas a poner enjuto y te vas a morir. Y, dicho y hecho, en ese momento el hijo de Anás comienza a desecarse desde adentro como una momia y cae muerto y reseco. Y, por supuesto, que Jesús se va muy campante. Y José está viendo todo. Y cuando ve todo, José se lleva corriendo a su chamaco de regreso a la casa y dice, ¡cá! O sea, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Es horrible. Revívelo. Y Jesús, por supuesto, se niega a revivir al hijo de Anás. ¿Y saben qué? Este chamaco no fue el único hijo de Anás que Jesús asesinó a sangre fría. Bajo el puente del troll. Para el Evangelio del pseudo Mateo pareciera que la única excusa válida de Jesús para estar asesinando niños libremente por toda Judea era llamarlos hijos de Satán. Porque apenas pasados unos días de su último asesinato, que era un hijo de Anás, Jesús se topó con otro de los hijos de Anás. Por supuesto, esta es una intención del pseudo Mateo de castigar a Anás. En retrospectiva, tú vas a matar a Jesús, entonces nosotros vamos a escribir en este evangelio que Jesús te castigó primero. Ok, es una especie de justicia ojo por ojo en retrospectiva, es muy raro, con viaje en el tiempo, pero
Eso es lo que es en estos evangelios. Es una justificación de que Anás va a ser en el futuro horrible con Jesús y de alguna manera Jesús tiene la libertad de ser particularmente horrible, no con él, sino con sus hijos, por ninguna razón más que su consanguineidad, que me parece también horrible. Vale la pena, a manera de paréntesis, decir que Anás pues es alguien importante, ¿no? Anás fue sumo sacerdote del Sanedrín, lo sería durante el nacimiento de Jesús. Bueno, no, lo sería primero su padre, Set, escríbase con doble T, y después Anás o Ananus o Ananías, Anás, Ananus o Ananías, son los tres nombres que se le da a Anás históricamente, heredaría el cargo de su padre. Se cree entre los años 6 y 15 de la era común o después de Cristo. Por lo tanto, más o menos 2 años después del rango histórico en el que estaríamos hablando si esto realmente sucedió, Anás heredaría el cargo que eventualmente iba a condenar al mismo Jesús a la muerte. Bueno, se sabe esto porque sucedió durante el periodo de regencia de Quirino, quien fue un regente en esa época, y se sabe también que el procurador romano Valerio Grato, el que después dejaría su cargo a manos de Poncio Pilato, le quitó este puesto y se lo dio a Caifás. Entonces, Seth fue sumo sacerdote del Sanedrín, luego heredó esto a Anás y luego Valerio Grato, antecesor de Poncio Pilato, le da el cargo principal de sumo sacerdote a Caifás y en ese momento Anás queda como servidor, como segundo al mando de Caifás. Esto se cree más o menos en el año 18 de la era común. Caifás era yerno de Anás. Todos los hijos de Anás son castigados y son nombrados como hijos de Satán, precisamente entonces por esto, ¿no? Porque Anás será uno de los sacerdotes judíos que condenen a Jesús y es como un poco como poner a Judas para Dante en el último nivel del infierno, que a mí esto siempre me ha parecido muy injusto. Ojo, se supone que Judas estaba haciendo la voluntad divina. Si Jesús no moría y no era castigado en agonía, no era martirizado, entonces ninguno de los pecados de la humanidad se iba a salvar. Jesús escogió a Judas para traicionarlo y si seguimos un poco las enseñanzas gnósticas del Evangelio de Judas, Judas lo traicionó de manera consciente porque sabía que estaba haciendo un servicio a toda la humanidad. Siempre me ha parecido terriblemente injusto de parte de Dante poner a Judas en el último nivel del infierno siendo devorado eternamente por el diablo porque él fue el intercesor que permitió que todos los pecados de la humanidad pudieran ser perdonados. Por eso me parece fabuloso que en Jesucristo Superestrella Judas baje del cielo y le recuerde a Jesús que él solo hizo lo que se esperaba de él por obra divina y que él era solo un hombre y no tenía forma de contradecir esto. Bueno, en fin, digo esto como pequeño rant, pequeña queja general. Y esto también va a aplicar a todas estas entidades, ¿no? Porque Judas está junto con Pilatos en el infierno, junto con Caifás, junto con Anás, si se supone que todos ellos simplemente eran piezas en el juego divino del perdón eterno. Bueno, como sea, sepamos que Anás tuvo 5 hijos: Eleazar ben Ananás, Jonatán ben Ananás, Teófilo ben Ananás, Matías ben Ananás y Anás ben Ananás, quien tengo que confesar, me parece un nombre muy gracioso, Anás ben Ananás. Aún después de ser reemplazado, digamos, por Caifás, fue considerado sumo sacerdote, es decir, ambos como que fungieron como doble rol en este caso. Y Anás tenía bastante autoridad dentro del Sanedrín. Según San Juan, ahora sí, en el canon, Jesús fue llevado primero ante Anás y después de un interrogatorio, Anás le pidió que llevaran a Jesús frente a Caifás en este momento. Entonces,
Por tradición cristiana se le atribuye primero a Anás y luego a Caifás la responsabilidad de haber ordenado la muerte de Jesús. Y de nuevo, bueno, pues los vemos castigados como vemos castigado a Judas en la Divina Comedia en Infierno 23. En el pseudo Mateo, Jesús mata a 2 de los hijos de Anás como si lo castigara de antemano por lo que está predestinado a hacer por obligación de su propio padre, cosa que también me parece terriblemente injusto. Que mate a los hijos que no tenían vela en el entierro y que lo haga por algo que estaba predestinado y determinado por su propio padre, quien por cierto era el mismo. Muy confuso, muy injusto. En este caso, Jesús habla con uno de los hijos de Anás, quien todavía no era sacerdote del Sanedrín a estas alturas, y lo mata, ¿no? Y luego José le reclama un tercer asesinato, porque recordemos que ya lleva un chamaco muerto antes y 2 ahora, o cuarto asesinato, ya no sé si me estoy quedando uno corto. Y José le reclama y le dice: ¿por qué obras así? Que es como decirle: ¿por qué eres así, hombre? Enfrente del espejo. Pero bueno, ¿por qué obras así? Muchos tienen ya quejas de ti y nos odian por tu causa, y por ti sufrimos vejaciones de las gentes. Por supuesto, Jesús, que siempre es horrible con José, le contesta que no va a hacer nada al respecto, pero en este caso no es María quien intercede por José, es todo el pueblo. La gente se amotina contra la familia de Jesús y piden justicia por la muerte de los hijos de Anás. Y Jesús resucita al segundo hijo de Anás para que ya no haya problemas en el pueblo con sus padres, y todo el mundo se sorprende del hecho. Y jamás se menciona si resucitó al primero de los hijos de Anás. Entonces, por lo menos que sepamos de 4 asesinatos calculados, más o menos que tengo hasta ahorita, que ha cometido Jesús, 1 se quedó totalmente asesinado y los otros 3 igual no dejaron muy bien parada a la familia. Para reforzar su educación, un maestro judío llamado Zaquías le pidió a Jesús que fuera su discípulo. Específicamente le pidió a José que lo enviara como su discípulo. José es el padre judío con menos autoridad de toda la historia del pueblo de los judíos, porque José a estas alturas no tiene nada de poder sobre Jesús, ¿no? Entonces Zaquías habla con José y le dice: oye, mándame a tu chamaco, yo lo puedo educar y lo puedo hacer un mejor chamaco, porque yo he oído en este pueblo que tiene mala fama, una fama que es conocida por todos. Como no, es el asesino de niños del pueblo, ¿sí? Zaquías le pide a José que deje a Jesús a su cargo en la sinagoga de Israel para que Jesús limara sus asperezas con otros niños de la región, conviviera más con ellos y a ver si dejaba de asesinar a un niño distinto cada fin de semana. Este episodio sirve como justificación para hacer una diferenciación de la nueva fe cristiana con la fe judía, entendiendo esto en una parte, y en otra parte para tratar de que entendamos que se intentó hacer algo para remediar el temperamento de Jesús. Jesús, cuando estuvo frente a Zaquías en sus clases, le dijo: maestro de la ley, a un hombre como tú le conviene parar en todo lo que acabas de decir y no nombrar. Yo soy extraño a vuestras instituciones y estoy exento de vuestros tribunales, y yo no tengo ningún padre de carne. Cuando vosotros que leéis la ley y que os instruís en ella, ¿debéis permanecer en ella? Aunque presumáis de no tener igual en materia de la ciencia, aprenderás que ningún otro que yo puede enseñar en realidad las cosas de las que tú has hablado. Y cuando haya salido de la tierra, abolirá Dios toda mención de la genealogía de tu raza. Tú, en efecto, ignoras de quién he nacido yo y de dónde vengo, pero yo os conozco a todos exactamente y sé cuándo habéis nacido y qué edad tenéis y cuánto tiempo exacto permaneceréis en este mundo. ¿Qué acaba de decir el aterrador Baby Jesus, Daniel el travieso asesino serial? Lo invitan a tomar una clase para que se vuelva más civilizado y deje de asesinar niños. Y en la primera clase, cuando el maestro le habla, Jesús le contesta: mira, tú no eres nadie, yo soy todo, tú no sabes nada, yo lo sé todo, sé tanto
que yo sé cuándo naciste y qué día te vas a morir. Así que mejor cállate. Jesús es horrible en el final de este evangelio. Y por supuesto no nos sorprende el enterarnos de que los fariseos se enteran de lo que Jesús acababa de decirle a Zaquías en una de sus clases y se molestan bastante. Zaquías, por otro lado, queda sorprendido por la elocuencia de Jesús y respeta la decisión del niño de no querer aprender de él, y aunque lo desea como discípulo, decide no tenerlo como discípulo, pero intenta hacer que otro maestro lo acepte también. De alguna manera todo este episodio que acabamos de leer, desde la muerte de los hijos de Anás hasta este roce con Zaquías, son también parte de la justificación de por qué los sumos sacerdotes habrían podido querer a Jesús muerto, ¿sí? Jesús era un riesgo desde el principio, tenían años notándolo, y conforme iba creciendo se hacía cada vez más poderoso y entonces tenía que morir. Bueno, el siguiente episodio que viene es el de sabiduría de Jesús y la confesión de Leví. Si todavía nos hicieran falta más motivos para entender por qué este es un evangelio apócrifo, es decir, si todavía no nos queda suficientemente claro que este evangelio apócrifo merece ser apócrifo y punto, las cosas se empiezan a poner todavía más esotéricas. Cuando Zaquías le pide a José y a María que entonces no les deje a Jesús como su discípulo, sino que lo relegue a control de su propio maestro, un hombre llamado Leví, quien ve a este niño chiquito de 5 o 6 años de edad y lo primero que hace es tratar de enseñarle el alfabeto. Y están viendo en clase la beta, ¿no? Alfa, beta, gamma, zeta, bueno, etcétera, etcétera. Me parece que, no, estoy recitando el alfabeto griego, pero me parece que más bien es la Beth del alfabeto hebreo. Están viendo la Beth, no la beta. Aleph, Bet, etcétera, etcétera. Entonces, Leví se acerca a Jesús y le dice: mira, estamos aprendiendo las letras. A ver, dime la que sigue del Aleph. Y Jesús no le contesta y Leví automáticamente va y le pega con una vara. ¡Pah! Y bueno, yo de haber sido Leví, pues tampoco hubiera temido pegarle a un chamaco con una vara. No lo hubiera hecho, pero no lo hubiera temido, porque Leví no sabía que estaba tratando con el asesino de niños. Pero afortunadamente para Leví, Jesús no lo asesina, simplemente le hace ver que está mal. Le recita las letras, pero además le recita la mística detrás de su forma y sus vértices y el significado espiritual de cada uno. Y entonces, sorprendido porque este niño de tan corta edad está recitando las letras y su valor mejor de lo que él podría hacerlo, determina que Jesús es un pequeño sabio y que no es un ser terrenal. ¿Qué entrañas lo han llevado?, dice Leví. ¿Qué madre es la que lo ha puesto en este mundo? ¿Y qué seno es el que lo ha amamantado? Me amedrento ante él por no poder sostener las palabras que salen de mi boca. Mi corazón se asombra de oír tales palabras y pienso que ningún hombre es capaz de comprenderla a menos que Dios esté con él. Y ahora, desgraciado de mí, he quedado entregado a sus burlas. Ahora que creía yo tener un buen discípulo, he encontrado a mi maestro sin saberlo. ¿Qué diré? No puedo sostener las palabras de este niño y huiré de esta ciudad porque no puedo comprenderlo. Viejo soy y he sido vencido por un niño. No puedo encontrar ni el principio ni el fin de lo que él afirma. Os digo en verdad, y no miento, que a mis ojos este niño, juzgando por sus primeras palabras hacia mí y por el fin de su intención, no parece tener nada en común con los hombres. No sé si es un hechicero o un dios, o si un ángel de Dios ha hablado con él. Lo que es y de dónde viene, lo que llegará a ser, también lo ignoro. Leví, en un acto de total humildad, se humilla precisamente frente a Jesús, y a Jesús le encanta que se humillen frente a él. Por eso, si no se humillan, si alguien no le pide perdón, si alguien no le da la razón, los mata. Afortunadamente para Leví, que sí se humilló frente a él, Jesús inmediatamente le sonríe y lo bendice, y bendice a su congregación, a todos los que están presentes en ese momento en la lección de Leví. Les dice: sean fecundos los infértiles, videntes de nuevo los ciegos, veloces los cojos y todos los enfermos,
y afligidos. En ese momento quedan curados todos los que estaban presentes y Leví pues queda perdonado de su transgresión. Entonces es un evento mucho menos traumático, pero aún así me parece que presenta a un Jesús verdaderamente peligroso. A razón de este y del siguiente incidente, en el Evangelio también me veo como forzado a pensar que los milagros de Cristo son siempre a conveniencia personal. Todos los primeros milagros de Cristo los realiza solo por conveniencia personal, nunca por hacer el bien, nunca por curar, nunca por sanar. Por eso podemos ver, es mucho más obvio, mucho más notorio ver distintas versiones de Jesús si se leen los apócrifos. Ese Jesús que parece uniformado, unificado dentro de la Biblia es una construcción, es un constructo de resúmenes. Es resumir y resumir cientos de páginas en unas cuantas para poder dejar una figura mucho más tangible, mucho menos fantástica y eliminar toda esta rebaba que claramente provenía de múltiples autores. Bueno, lo que digo es que las primeras resurrecciones de Jesús son para no destruir el estatus social de sus padres o para no molestarlos o para poder salir en público, pero jamás cura ni resucita en privado. Es como un mal instagramero. O sea, es un vato que hace cosas buenas en público para tratar de borrar las cosas malas que ya hizo en privado. Y me parece bastante también feíta esta imagen que se va formando de este Jesús joven. Cuando María, José y el niño visitan Nazaret, Jesús se vuelve a involucrar en otro incidente que no lo deja muy bien parado, que no, esta vez él no es totalmente responsable, pero podemos entender con la fama que tenía por qué los demás lo acusan de lo que lo acusan. Bueno, Jesús está jugando con otros niños en un techo y están todos jugando, no sé, vete a saber a qué las traes o no sé qué están jugando. Y en ese momento dice que corren los niños y uno de los niños se tropieza, se cae del techo y se parte el pescuezo, ¿no? Y el único que no sale corriendo, o sea, porque estos niños ven que se cae el, no sé cómo se llama, el Abrahamcito, y todos salen corriendo, ¿no? Todos escapan. Pero Jesús se queda. Jesús, como podemos apreciar, ya tenía una fama particular, era el asesino de chamacos de la cuadra, y pues por lo tanto, cuando vieron a Jesús en el techo, los adultos, y vieron al otro niño tirado en la calle con el cuello roto, inmediatamente culparon a Jesús de su muerte. Y sus padres no dudaron en creérselo, porque pues ya le conocían la fama. Pero sus padres le dicen, bueno, a este también revívelo, ¿no? Ya estamos bien cansados. Y Jesús revive al niño, pero deja muy bien en claro por qué lo revivió. Volvemos a este punto del que hablaba hace un momento, a conveniencia personal. Jesús dice que revivió al niño para que diga la verdad. Entonces revive al niño y lo primero que hace es preguntarle, a ver, yo te maté, pero yo te maté, así como el video de maldita mujer, pero yo la tiré, así, igualito, pero yo te maté. Y entonces el niño recién despescuezado y repescuezado le contesta a sus familiares que no, que Jesús no lo empujó del techo, que él no fue el responsable de su muerte. Y en ese momento los padres del niño le agradecieron a Jesús por haberles devuelto a su hijo. Jesús nada más no querían mal. Y la familia se movió a Jericó a partir de este punto. Y por lo tanto, la siguiente patoaventura de Jesús será en Jericó. Bajo el puente del troll. Otro pobre chamaco incauto encontró a Jesús llenando su jarra de agua en un pozo en Jericó y pasó corriendo junto a él y lo empujó.
destrozando por completo la vasija de agua de Jesús. Para fortuna de este chamaco, quien no sabía quién era Jesús, no se convirtió en otra de las víctimas de este salvador asesino serial. Jesús simplemente se agachó, vio el agua derramada y decidió que tenía que igual llevársela a su madre, por lo que tomó su manto y absorbió toda el agua, limpiándola de tierra y arena dentro de su manto, y en su manto empapado se la llevó a su madre. Este extraño milagro, concurso de camisetas mojadas, concluye en el pseudo Mateo con Jesús exprimiendo su túnica y, se dice, restaurando toda el agua lo más limpia posible que hubiera cabido dentro de su vasija. Un milagro menor, muy extraño, un concurso de camisetas mojadas celestial. Ya resumiendo algunos de los actos finales de este evangelio para poder cerrarlo en esta sesión, entre los otros milagros de Jesús de su infancia, podemos contar granos de trigo que se multiplicaban para mejorar una cosecha. Jesús es mandado a poner un montón de granos de trigo. Él no quiere hacer la chamba y José se enoja y le dice, oye, pues todos tenemos que chambear. Y José le dice, Nel. Y nomás planta uno y ese se multiplica por todo el campo, ¿no? Y sale suficiente trigo como para quién sabe cuántas personas y hasta pueden donar y todo. Y todo porque Jesús pues, no tenía la más mínima intención de trabajar ese día, ¿no? Bueno, aparecen más leones dóciles que adoran a Jesús. Luego descubren a una leona amamantando en una caverna. El agua del río Jordán se separa en dos, haciendo por supuesto una alusión al Mar Rojo con Moisés. Y viene un último episodio, el episodio de reality show de mejoras en casa, el episodio de construcción de la infancia de Jesús, que me parece muy gracioso, en el cual José corta mal una pieza de madera y ya no tiene forma de reemplazarla y no tiene dinero para poder hacer otra pieza o para poder comprar otra pieza y se enoja, ¿no? Y es como, ay, qué menso estoy. O sea, soy carpintero y no supe cortar bien esta pieza, me quedó más corta y tenía que quedar igual a la otra. Y entonces Jesús le dice, relax, papá, mira, baja las dos piezas de madera al piso, ponlas esquina con esquina, bueno, de un lado, ponlas lado con lado, y la que quedó corta, tú déjamela a mí. Entonces José pone las dos piezas en el piso, toman la pieza que había quedado corta y Jesús estira la madera y la deja ya del mismo tamaño. Hecho tras el cual José se queda como... y Jesús le dice, relájate, hombre, ya vete a jugar con tu maderita, ¿no? Y José se retira a trabajar con su pieza recién arreglada y es el único evento en el cual Jesús realmente le tiende la mano a José. La relación de Jesús con José en todos estos evangelios me parece muy triste, es distante, es fría. Y Jesús, cada oportunidad que tiene, le dejan claro a José, un hombre viudo que no puede ni siquiera tocar a su propia esposa, que no tiene palabra ni poder en su propia casa, que los hijos de su matrimonio anterior son inferiores y que él vive encerrado con un mago místico asesino serial que controla toda la dinámica familiar con sus superpoderes. Si me lo preguntan, José es el más afectado de todos los personajes de estos evangelios de la infancia. Pero bueno. El siguiente episodio está subtitulado dentro del evangelio como Jesús resucita a un muerto a ruegos de José. Me parece un título terrible también. Luego de varias explicaciones esotéricas sobre el alfabeto y un par de encuentros de Jesús con sus maestros, José se va con María y con Jesús a Capernaum, presuntamente huyendo de otro enemigo que les deseaba mal. Bueno, si se la pasaban asesinando gente, era social. Muy probablemente esto fue por presión social, precisamente. Allí en Capernaum había un hombre rico que había muerto y que estaba siendo velado por mucha gente que lo estimaba en Capernaum. Jesús, como más o menos para resarcir su relación con José, le dice que el muerto es tocayo de José, ¿no? Le dice, mira, el hombre que murió también se llamaba
José. Y José pues se queda así como, ok, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y le dice Jesús, si quieres hago un milagro en tu nombre. Como tenía el mismo nombre que tú, entonces lo voy a revivir. Y le dices más, lo vas a revivir tú. Porque como nosotros somos los apestados sociales y como tú y mi mamá tienen muchas broncas por todo lo que está pasando, de que yo mato gente a cada rato, les voy a hacer un paro, mira, tú ve y ponle un paño encima de la cara a tu tocayo. Y dile, Cristo te ha salvado. E inmediatamente vas a ver que va a resucitar. Y José en una actitud como lega, como sin tener opinión ni voto, va y hace exactamente lo que Jesús le pide, pero siempre con una especie de temor y de incomodidad. Y efectivamente, José revive a este hombre en nombre de su hijo, pero me molesta mucho el título de este apartado. Jesús resucitó un muerto a ruegos de José. José no le rogó. José ni siquiera quería que lo resucitara. Es Jesús quien le dice, oye, se murió un tocayo tuyo, mira, por hacer algo chido por ti voy a resucitar a este vato porque se ama como tú. Me parece horrenda esta actitud de Jesús jugando con el pobre José, quien además no tiene más opción. O sea, tiene que conceder y tiene que ir y tiene que hacer lo que Jesús le está diciendo y se acabó, ¿no? Y va y lo hace y ya, ¿no? Y de alguna manera Jesús lo hace así como, miren, ya no den lata, hombre, yo sé que yo he matado a mucha gente y les cae mal. A ver, ahí hay uno que yo no maté, que sí resucitó, toma, ¿no? Y su primer milagro, que no es consecuencia de uno de sus propios asesinatos, es por una actitud prepotente, abusiva y respetuosa hacia José. En otra nota sobre su relación familiar, Jesús sí curó, después de este evento, por primera vez y de propia voluntad, a un hijo de José, un hijo de su matrimonio anterior. Recordemos que algunos apócrifos consideran que José sí tuvo hijos con María, pero no son estos, no son los evangelios que están hechos en torno a confirmar eternamente la virginidad de María, claramente. En este caso, Jacobo era el primogénito de José, era su hijo mayor de su matrimonio anterior, ya debe haber sido un hombre grande. Y en Belén lo mordió una serpiente venenosa mientras paseaba por una huerta. Inmediatamente Jacobo asume que va a morir, pero Jesús está viendo todo desde lejos y se le acerca y le dice a Jacobo que no pasa nada y Jesús mata a la serpiente y en ese momento queda Jacobo curado. Este es el primer acto de verdadera, podríamos llamarla bondad, que tiene Jesús. Es el primer acto real y sincero en el cual cura a una persona sin que nadie se lo pida, sin que haya una situación social de por medio, o sea, hay muchos factores que por fin no están presentes y parece ser como una especie de arco de redención de Jesús. Si el autor del Pseudo Mateo realmente quería poner mal a Jesús al final de este evangelio, creo que lo logró, y luego le da como una especie de arco de redención, pero que no es enteramente positivo. Es como el de Draco Malfoy, no sé cómo decirlo. Bueno, el evangelio del Pseudo Mateo cierra finalmente con algunas notas sobre la familia de José. Este cierre del evangelio me gustaría leérselos íntegro, porque a mí me sigue generando una sensación de miedo, de frialdad y de horror hacia la figura infantil de Jesús desde la perspectiva de José y desde la perspectiva de los otros hijos de José y de la hermana o de la media hermana de María, que es pues media hermana porque María no era hija de su padre, recordemos, era hija de Dios también o de un ángel, no sabemos, pero Ana es la media hermana de María. Entonces les leo este fragmento con el que cierra también el evangelio, que a mí me deja con una sensación oscura y agridulce. Cuando José iba a un banquete con sus hijos, Jacobo, José, Judá y Simeón, y con sus 2 hijas, y con Jesús y María su madre, iba también la hermana de esta, María, hija de Cleofás, que el Señor Dios había dado a su padre Cleofás y a su madre Ana, porque habían ofrecido al Señor a María, la madre de Jesús. Y esta María había sido llamada con el mismo nombre de María para consolar a sus padres.
Siempre que estaban todos reunidos, Jesús los santificaba y los bendecía, y comenzaba siempre primero él a comer y a beber, porque ninguno en la familia osaba comer, ni beber, ni sentarse a la mesa, ni partir el pan, hasta que Jesús, habiéndolos bendecido a todos, hubiera hecho primero él estas cosas. Si por casualidad no estaba allí, siempre esperaban a que lo estuviera. Y cada vez que él quería aproximarse a la comida, se aproximaban también José y María y sus hermanos, los hijos de José. Y estos hermanos, teniéndolo ante sus ojos como una luminaria, lo observaban y le temían. Y mientras Jesús dormía, fuese de día o de noche, la luz de Dios brillaba sobre él. Alabado y glorificado sea por los siglos de los siglos. Amén. Con este que me parece un excelente final para un cuento de terror y que inevitablemente me recuerda siempre al episodio de la película de La Dimensión Desconocida, del niño que tiene poderes sobrenaturales y su familia siempre le sonríe en la comida y lo complace y siempre come lo que él quiere, pero todos están secretamente pensando cómo matarlo. Así cerramos el Evangelio del Pseudo Mateo, pensando que quizá José se haya preguntado más de una vez si el monstruo que estaba criando en casa también se podía destruir. Gracias por poner atención en esta edición de este capítulo de Bajo el Puente del Troll. Continuamos la próxima semana con el Evangelio de Santo Tomás. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.